estimados alumnos y alumnas, buenas noches. Como ustedes saben, esta es nuestra segunda clase. Ante todo, señalarles de que la asistencia no es necesario que ustedes tengan que marcarla al inicio o en el chat, como lo están poniendo, no se preocupen por eso, porque ya en el sistema, ingresando al curso, ya se activa su participación o no en la clase. Cabe señalar de que ustedes pueden revisar en la plataforma de su sílabus, la asistencia y las faltas van a tener una consecuencia bastante directa, no su nota, sino inclusive en que si van a estar con la posibilidad de estar aprobados o no en el curso. Debemos advertir de que ya hay una evaluación en curso, una evaluación que se va a presentar en esta semana, una evaluación grupal. Por favor, quienes no han podido estar presentes en la primera clase, revise sus sílabus, sus materiales y pónganse al día en ese extremo. Cabe señalar también que ahora vamos a hacer un breve recordaris de los temas más importantes que trabajamos la clase pasada del día martes, y luego de ello ingresaremos a los temas de fondo, como es el control constitucional de las leyes y el Tribunal Constitucional, es decir, el denominado control concentrado, que brevemente explicamos la primera clase de este curso y que ahora iremos con mayor profundidad. A diferencia de la primera clase introductoria, en donde presentamos el sílabus, hoy iremos directamente a lo que es la parte teórica y también de la misma manera vamos a tratar de terminar con la parte teórica y dejar unas preguntas que les sirvan también a ustedes para poder un poco participar de manera activa en clase. Y como hemos señalado, la participación para nosotros es también importante porque de una manera podemos evaluar también qué tanto ustedes han retenido los temas que hemos planteado, los conceptos que hemos expuesto, y de la misma manera esto también va a tener un puntaje adicional especial en sus notas grupales. Por ejemplo, si ustedes tienen en un grupo 3 o 4, que es lo que se ha pedido, y en este grupo en general tienen 16 como grupo, si han participado en clase, se les puede sumar 1 hasta 2 puntos. Es decir, podrían tener 17 y 18. Por ello, el día de hoy vamos a, después de la clase, dar unos breves minutos para que ustedes puedan revisar unas preguntas que vamos a proyectar también y responder justamente en base a lo que hemos señalado en esta clase y la clase pasada. Habiendo dicho eso, por favor, estimado Walter Estrella, quien nos apoya asistiéndonos en la clase del día de hoy en el curso, proyecta lo que es el segundo tema, que es control constitucional de las leyes y Tribunal Constitucional. Como ustedes saben, hay un temario que tenemos nosotros que desarrollar, que lo presentamos ante ustedes para que tengan también una guía de qué es lo que se está trabajando a lo largo del curso. El día de hoy vamos a trabajar Estado Constitucional de Derecho, reconocer la importancia del Tribunal Constitucional y su papel en el Estado Constitucional de Derecho, y estos puntos fueron temas que tratamos al final de la clase pasada, del día martes. Lo que haremos al inicio de la clase del día de hoy será recordar, a partir de estos dos puntos que hemos presentado en el índice de objetivos del día de hoy, recordar brevemente los elementos y conceptos dados en la clase pasada que vamos a utilizar como base para la clase del día de hoy. Luego vamos a conocer las disposiciones del nuevo Código Procesal Constitucional aplicables al proceso de inconstitucionalidad, conocer la tipología de sentencias del proceso de inconstitucionalidad y conocer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional relevante al proceso de inconstitucionalidad. ¿Por qué es importante trabajar el proceso de inconstitucionalidad? Porque son las demandas que están dirigidas directamente a una de las funciones primigenias e históricas del Congreso de la República,
el dar leyes. Entonces, obviamente es de suma importancia que ustedes, como servidores, como trabajadores, como funcionarios del Congreso de la República, sepan cómo se realiza el control constitucional de su obra, que son las leyes. Muy bien, por ello mismo, habiendo terminado la clase teórica del día de hoy, vamos a presentar unas cuantas preguntas que nos permitan evaluar qué tanto están comprendiendo de la clase pasada, el día martes, como de lo que veamos el día de hoy. Como vimos la clase pasada, nosotros, el Estado peruano, se encuentra como un Estado moderno en un Estado constitucional de derecho. Es decir, se encuentra en la última etapa evolutiva del modelo estatal, que es el modelo de Estado constitucional de derecho, el Estado constitucional de derecho que reemplaza al Estado legal de derecho o Estado de derecho clásico. Y este modelo estatal tiene características relevantes, características muy importantes que lo diferencian del modelo anterior, de su antecesor, el Estado de Derecho Clásico o Estado Legal de Derecho. Conforme al profesor español Luis Prieto Sanchís, profesor de la Universidad Castilla-La Mancha, él llega a señalar que existen dentro de todas las características posibles y habidas que uno podría revisar y podría advertir de este modelo estatal, 4 en las cuales coincidimos que son las más importantes para distinguir este modelo estatal, que es el modelo de Estado constitucional de derecho. Para este autor español, la primera característica o rasgo singular del modelo de Estado constitucional de derecho es el reconocimiento de la incuestionable fuerza normativa de la Constitución. ¿Y qué significa esto? Como ya lo habíamos explicado, que la Constitución es un modelo de Estado constitucional de derecho, si bien nace y no pierde su condición de norma política porque nace del mayor consenso político, que es el poder constituyente, que es la representación de la voluntad popular manifestada, transmitida en una obra que es la Constitución Política, si bien su origen y su carácter político no lo pierde en un Estado constitucional de derecho, la Constitución adquiere una nueva calidad en este modelo estatal, que es la condición de norma jurídica. Y no cualquier norma jurídica, sino la condición de norma jurídica suprema, la norma de normas dentro de nuestro Estado, la norma base y fundamental y origen de otras normas. Esto es importante entenderlo y que Luis Prieto Sanchís recalca de que tanto los funcionarios públicos como las entidades públicas en donde se encuentran y los particulares tienen que entender que la Constitución tiene un carácter normativo, tiene una fuerza vinculante como tal y obligatoria, en que desde la disposición primera hasta la última, todos sus contenidos son vinculantes y tienen efectos normativos que obligan a que todo acto público o privado se encuentre dentro del marco de dicha Constitución, elemento que plantea Luis Prieto Sanchís, que es la rematerialización constitucional. ¿Qué significa la rematerialización constitucional? Significa que la Constitución no solo va a establecer dentro de sus contenidos una parte orgánica, es decir, una parte en donde se va a establecer la estructura del Estado, se va a establecer los poderes del Estado, los órganos constitucionalmente autónomos, sus funciones, atribuciones y competencias. No solo va a tener dentro de sus contenidos estos elementos orgánicos, sino también elementos materiales, elementos dogmáticos. Estos elementos materiales y dogmáticos son los derechos fundamentales,
son los derechos humanos, a los cuales, al encontrarse reconocidos en la propia Constitución, van a adquirir su propia fuerza normativa, es decir, una fuerza jurídica suprema dentro del Estado, garantizando que estas libertades no puedan ser afectadas en ningún momento, ni por actos públicos, como por ejemplo la dación de leyes, como actos de los propios particulares. Y con ello garantizas lo que lamentablemente en su momento el Estado de Derecho clásico o Estado legal de derecho no garantizó cuando sucedieron los hechos de la Segunda Guerra Mundial y que, como vimos en la clase pasada, fueron argumentos de defensa de los acusados en los juicios de Nuremberg. Tercera característica presentada por este profesor español es la garantía judicial y la aplicación directa de la Constitución. Para este autor, Luis Pratto Sanchís, un elemento importante de un Estado constitucional de derecho que tiene como principio fundamental el principio de supremacía de la Constitución, el principio de supremacía normativa de la Constitución, exige de que esta supremacía no quede en letra muerta, es decir, que esta supremacía normativa no quede solo en la teoría y no pueda ser ejecutada, no pueda ser aplicada, no pueda ser exigida en todo momento como se exige cualquier norma jurídica. Frente a esta situación de que se busca que la Constitución no solo sea su supremacía algo declarativo, sino algo efectivo, se requieren de medios procesales, medios idóneos y efectivos que garanticen su cumplimiento. Esto es, los procesos constitucionales. En el caso peruano, los procesos constitucionales están reconocidos en la propia Constitución como las garantías constitucionales, garantías que el propio constituyente ha establecido en su obra para garantizar la misma, garantizar su efectividad y su aplicación directa. Por último, y no menos importante, para este profesor español, establece la característica de la rigidez constitucional. Y es que si estamos señalando que la Constitución es obra del poder constituyente que representa la voluntad popular, esto es, el poder soberano como tal, esta soberanía del poder constituyente es trasladada a su obra, que es la Constitución política. Y es esta Constitución política que obtiene del poder constituyente su supremacía. Eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque de esta manera tú estableces que ningún poder constituido por parte del poder constituyente, es decir, ningún poder u órgano del Estado que ha sido creado por el poder constituyente a través de la Constitución puede ir en contra de ella. No puedes ir en contra de tu creador, de la norma que te crea. Es así que lo que se establece en este extremo es de que la Constitución no puede ser reformada en su totalidad, salvo que aparezca nuevamente el poder constituyente y que sí se aceptan reformas, sí se aceptan enmiendas, sí se aceptan modificaciones, pero estas modificaciones, estas enmiendas, estas reformas no pueden ir en contra de la esencia, no pueden ir en contra de la naturaleza propia de la Constitución. Por lo tanto, toda reforma que se vaya a realizar a la Constitución tiene que ser una reforma parcial y que no desnaturalice la obra del constituyente. Estas son las 4 características que presenta Luis Pratto Sanchís, que debe tener todo Estado que se considere, que se autodenomine un Estado constitucional de derecho. Así entonces, podemos afirmar lo siguiente. La Constitución establece, por lo tanto, el proceso de producción de las demás normas del sistema jurídico nacional.
Si bien la Constitución es una norma política en la medida que organiza y limita el ejercicio del poder en su parte orgánica o formal, también es fundamentalmente una norma jurídica vinculante para todos los poderes públicos y para los propios particulares, sin excepción alguna. Esto último y lo anterior también ha sido afirmado por el Tribunal Constitucional Peruano, sobre todo en la sentencia requerida en el expediente 0047-2004, acción de inconstitucionalidad, en donde se establece, además de lo ya expresado, que la Constitución política del Perú, dentro de nuestro modelo de Estado constitucional de derecho, es una Constitución que tiene la calidad de norma jurídica y la calidad de norma fuente, que es decir, fuente del resto del sistema normativo peruano, que de ahí nacen y se originan el resto de normas de nuestro ordenamiento jurídico. También recordando lo que vimos la clase pasada, tenemos que afirmar que entonces estamos frente a una constitución que tiene la calidad de norma jurídica, y no cualquier norma jurídica, sino norma jurídica suprema dentro de nuestro Estado, dentro de nuestra pirámide normativa y dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Al respecto, el profesor Carlos Hackanson Nieto dice lo siguiente: la Constitución, antes que todo, es un pacto de límites al poder para asegurar una esfera de derechos y libertades al ciudadano. Es la definición que suscribimos y que en la línea de una visión clásica de la teoría constitucional. Sobre esto, el mismo profesor Hackanson Nieto dice: desde el punto de vista formal, una Carta Magna es considerada como una ley suprema y fundante. En sentido material, creemos que está más cercana de un pacto de límites al poder entre gobernantes y gobernados. Como bien señala el profesor Carlos Hackanson Nieto, la Constitución, vista desde su teoría clásica del pacto social, el contrato social, efectivamente, el poder constituyente que representa la voluntad popular establece a través de la Constitución los límites del poder, y no solo del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, sino de todos los altos funcionarios y los entes que tienen reconocimiento expreso en la Constitución, que, como lo vimos en la clase pasada, son los órganos constitucionalmente autónomos, los denominados OCAS, recordarán ustedes. Esos límites sirven para que no exista un ejercicio arbitrario del poder que no solo afecte los derechos y libertades de los ciudadanos, sino que no afecte el propio principio de separación de poderes y no afecte también la propia buena administración del Estado. Como ya lo hemos mencionado, el constituyente peruano ha confirmado que nosotros nos encontramos dentro de un modelo de Estado constitucional de derecho, habiendo cumplido dos elementos básicos que Hans Kelsen presentaba en su teoría constitucional que presenta este modelo estatal. El primer elemento, que es el principio de supremacía constitucional, y el segundo elemento, tener su garante, que es el Tribunal Constitucional. Sobre el primer elemento exigido por Hans Kelsen, que es el principio de supremacía constitucional, este se encuentra expresamente y literalmente establecido en el artículo 51 de la Constitución Política, que declara la letra lo siguiente: la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Acá, como podemos advertir, no solo se establece una prelación normativa jerárquica en donde, en la cúspide, en donde establece que la norma suprema es la Constitución política, de ahí las normas de rango jerarquía legal y de ahí las normas de jerarquía infralegal.
o reglamentaria. Entonces, el artículo 51 de nuestra Constitución Política se establece de manera clara y contundente que estamos frente al principio de supremacía constitucional. Tenemos acá a ver, levantó la mano Edith Juro. Edith, por favor. Profesor, buenas noches. Sí, justo estábamos, cuando hablaba en la diapositiva anterior, cuando hablaba de las características de la Constitución como Estado de Derecho, hablaba de la rigidez de la Constitución, ¿no? Estado constitucional de derecho, Edith, porque acuérdate que el Estado como Estado de Derecho se origina luego de las revoluciones francesas e inglesas y de Europa contra el Estado absolutista, el Estado monárquico, y luego de ello, cuando se instaura el Estado de Derecho, tiene la primera versión de este modelo estatal, que es el Estado de Derecho clásico o Estado legal de derecho, que es una primera versión del Estado de Derecho, y una segunda después viene posteriormente con el actual Estado Constitucional de Derecho. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando se menciona uno y otro, pero por favor, prosigue. Sí, bueno, como le mencionaba, entonces estaba revisando respecto cuando las características de la rigidez de la Constitución, es que la ley actual, la 32.061 de la Constitución del Estado, señala dos tipos de procedimientos que desde las leyes anteriores se mantienen, que es concurso público y licitación pública. Y ahora, si vamos a la Constitución, señala la Constitución bien claramente que contratación pública es para bienes y servicios y licitación pública es para contratación de obras o bienes. Entonces, considerando ese punto, las leyes que son modificadas de contratación del Estado, siempre se mantiene estos dos tipos de procedimientos. Y si bien es cierto, se agregan otro tipo de procedimientos, pero la licitación pública y concurso público como tal, con ese nombre, se mantiene. Por otro lado, también la ley actual, como las anteriores, se rige por tres principios, que es eficiencia y eficacia, transparencia, que son principios que están en la Constitución, que lo recogen en la Constitución, ¿no? Y eso se mantiene en todas las normas y sería imposible que lo modifique porque no estaría contraviniendo la Constitución. Entonces, eso era mi comentario, profesor, porque estaba leyendo un poco y lo relacioné y me pareció súper interesante sobre la rigidez de la Constitución y que se respeta en este caso, ¿no? Claro, en el caso como mencionaba Luis Pedro Sanchís, señala efectivamente que hay una rigidez constitucional porque se entiende, claro, en estados con democracias fortalecidas, robustas, en el tiempo, que la Constitución es la Constitución que funda el Estado y que el Estado y esa Constitución se mantiene perenne en el tiempo. Caso, ejemplo emblemático, Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos es una Constitución que desde que se fundó el Estado se ha mantenido en el tiempo. Y si bien ha tenido enmiendas, ha tenido reformas y modificaciones, la Constitución como tal se ha mantenido en el tiempo. ¿Qué sucede en casos de Latinoamérica y en el caso específicamente peruano? Que tenemos 12 constituciones. 12 constituciones, siendo la Constitución actual de 1993 la que en efectividad ha mantenido en mayor tiempo. Claro, uno dice, no, pero profesor, había otras constituciones en el siglo XIX que se han mantenido más de 50 años. Sí, pero suspendiéndose su efectividad por el caudillismo que hubo en esa época. Pero una constitución que ha durado en el tiempo efectivo es esta constitución de 1993. ¿Y por qué se ha mantenido en el tiempo? Por dos motivos. Primero, porque a lo largo del tiempo se han dado reformas constitucionales que han permitido adaptar la Constitución a diferentes situaciones y contextos que lo exigían. Y número dos, también gracias a la interpretación del Tribunal Constitucional, que muchos de sus articulados, que pueden ser incoherentes, contradictorios entre sí, con la interpretación dada por el Tribunal Constitucional, esas incoherencias, esas contradicciones han podido verse superadas y de esta manera
evitar la exigencia de reformar la Constitución o que esta Constitución entrara en una crisis, en donde claramente podría exigirse una reforma total, lo que sería una asamblea constituyente y entrar a una nueva constitución, que sería la 13ª. Y ojo, por favor, con todo respeto al doctor Torres Caro, que lo estimo e inclusive le tengo un aprecio personal y académico, pero él dice que la Constitución de Cádiz es una constitución nuestra. No, porque acuérdense que la Constitución de Cádiz es, como dice, del Virreinato del Perú, del Reino de España. Nuestra Constitución recién de 1823 en adelante es cuando ya somos independientes y ya no estamos bajo el yugo del reinado español, siendo por eso que son 12 constituciones y no 13, contando la de Cádiz, como algunos autores, como el profesor Torres Caro, ha sostenido, y otros autores también peruanos. Sí, profesor, exacto. También se podría decir que el respeto a la Constitución se puede reflejar en el desarrollo de un país, ¿no? Por ejemplo, como dice usted, Estados Unidos no ha tenido modificaciones más que una Constitución y ha tenido enmiendas, ¿no? Que eran, de cierta forma, modificaciones, pero no se ha cambiado la Constitución. Por ejemplo, Bolivia, que es un país que tiene, creo que en Latinoamérica, tiene más cambios de Constitución y de cierta forma, su estabilidad económica. Bolivia y Venezuela son los estados latinoamericanos que en el siglo actual y pasado son los que más han reformado totalmente su constitución. Y se refleja en todo lo que se desarrolla actualmente. Gracias, profesor. Gracias a ti por la participación, Edith. Muy bien, como ya señalado, Hans Kelsen advierte en su tesis de la teoría constitucional, que es la base para el nuevo modelo, el modelo actual de un Estado constitucional de derecho, que es un modelo evolucionado del Estado de derecho clásico, exige dos elementos: el principio de supremacía constitucional y su garante de esta supremacía, el Tribunal Constitucional. En el caso que ya habíamos señalado, el artículo 51 de nuestra Constitución Política, el constituyente establece de manera literal, de manera expresa, que la Constitución es la norma suprema dentro de nuestro Estado. Es decir, incorpora de manera clara que estamos frente al principio de supremacía constitucional con este artículo 51. Cabe señalar que esto es una repetición de lo que ya establecía en la Constitución de 1979, que también reconocía expresamente en sus contenidos un articulado similar al actual artículo 51 de la Constitución de 1923. Es decir, ya reconocía en la Constitución de 1979 el principio de supremacía constitucional. E incluso, y un poco para adelantarles lo que voy a explicar ahora, también reconocía su garante, conforme lo exige Hans Kelsen, que es el Tribunal de Garantías Constitucionales, que es el antecesor del actual Tribunal Constitucional, que como ya lo explicamos en la clase pasada, es el garante de esta supremacía constitucional. El Tribunal Constitucional tiene principal función como función originaria desde la teoría kelseniana, el deber de ser el legislador negativo. ¿Qué significa ser legislador negativo? Es erradicar cualquier norma que contravenga la Constitución. Derogar, invalidar cualquier norma de rango legal que contravenga la obra del constituyente, que es el denominado control concentrado que instaura Hans Kelsen en su teoría constitucional. Sobre ello, ¿qué podemos decir? Citando al profesor español Eduardo García Enterría, señala lo siguiente: una constitución, según un tribunal constitucional que imponga su interpretación y la efectividad de la misma en los casos cuestionados, es una constitución herida de muerte, que liga su suerte a la del partido en el poder, impone en esos casos, por simple prevalencia fáctica, la interpretación que en ese momento le conviene. Como bien señala Eduardo García Enterría, si no existiera el Tribunal Constitucional,
sería lo mismo que estar en el Estado legal de derecho o el Estado de derecho clásico, en donde quien gobierna, en donde el Parlamento, por el simple hecho de emitir normas de rango legal, establecían sus propios conceptos, sus propias interpretaciones de lo que es la Constitución. Interpretaciones, imposiciones que son, como bien se señala, imposiciones de sus propias posiciones políticas individuales, por lo que podríamos caer en los sucesos que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial, en donde por ley se afectaban derechos, se eliminaban libertades y teníamos como consecuencia los graves delitos contra la humanidad y los derechos humanos. La posibilidad de tener un garante de la supremacía constitucional en el Tribunal Constitucional nos garantiza que los poderes políticos no se hagan de la interpretación antojadiza y propia de la Constitución. Y esto es bastante importante y por eso es un elemento esencial dentro del modelo kelseniano, dentro del modelo estatal de un Estado constitucional de derecho. Tenemos a Roberto Hernández. Roberto, por favor. Sí, profesor. Quería hacerle la siguiente consulta. Eduardo García de Anterría señala que una constitución sin un tribunal constitucional que imponga su interpretación y la efectividad de la misma en los casos cuestionados es una constitución herida. Es decir, el tribunal, en este caso que tenemos del Perú, se crea con la Constitución del 93. Antes de ese sistema, ¿cómo funcionaba el control de la Tenías el Tribunal de Garantías Constitucionales con la Constitución del 79, que también tenía el control concentrado. Ya, correcto. Eso quería saber. Y antes de eso, acuérdate que teníamos el gobierno militar, donde no había una constitución como tal. Y es por eso que recién con la Constitución de 1979 en adelante, ya podemos decir que el Estado peruano asume un modelo de Estado constitucional de derecho. Antes no existía el control constitucional, no existía el control concentrado. Antes no teníamos en nuestras constituciones de este modelo, porque acuérdense, el modelo kelseniano tiene recién relevancia tras los hechos sucedidos en la Segunda Guerra Mundial, los hechos sucedidos en los juicios de Nuremberg, y como un modelo que también, al igual que el fortalecimiento de los derechos humanos, el fortalecimiento de los órganos supranacionales como las Naciones Unidas, también empieza a adquirir fuerza e importancia. ¿Qué nos pasaba en esa época? Estábamos entrando a los últimos momentos de democracia antes del golpe militar de los 60 y 70. Que por eso no tuvimos esa oportunidad de, así como en otros países de Occidente, sobre todo Europa, de entrar de lleno a un modelo de Estado constitucional de derecho. Gracias, profesor. A ti, por la pregunta, Roberto. Tenemos a Vanessa. Vanessa Zorrilla, por favor. Buenas noches, profesor. Una consulta. No todos los países tienen el Tribunal Constitucional. Esto se crea a partir del 79, como bien lo ha dicho. Pero podríamos suponer que en el país, por ejemplo, no existe el Tribunal Constitucional y esta función la asuma la Corte Suprema, como es en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Se podría dar? ¿O qué problemas ve usted o observa en nuestro ordenamiento que eso no sería viable? Si esto podría ser viable o no. A ver, muchas gracias por tu pregunta, Vanessa. En el caso de Estados Unidos, el modelo de Estados Unidos no es un Estado que es un modelo kelseniano, sino ellos tienen su propio modelo, que es el modelo del control difuso. Por eso ellos no tienen el modelo europeo continental, tienen su propio modelo anglosajón. Claro, características similares tiene porque sí reconoce, inclusive reconoció muchos años antes a lo que Kelsen presentó, el principio de supremacía constitucional. El juez Marshall, en el caso Marbury versus Madison, ya había reconocido el principio de supremacía constitucional en dicho caso, que es
bastante anterior al planteamiento de Hans Kelsen. Hans Kelsen, ¿cómo decir de que para que no se le diga que había plagiado la idea de Marshall y del modelo anglosajón, incorporó, además del principio de supremacía constitucional, el órgano ad hoc, que es el Tribunal Constitucional. Por eso digo, Estados Unidos es un modelo totalmente diferente, es el modelo de control difuso. Otros casos que tienen, no tienen Tribunal Constitucional, pero tienen uno parecido en sus Cortes Supremas, es Costa Rica. Costa Rica tiene dentro de su Corte Suprema una sala constitucional que hace veces del Tribunal Constitucional. Pero ¿qué sucede? Costa Rica, si ustedes revisan, es un país muy poco litigioso, es decir, no litiga mucho, tiene unos índices bastante interesantes de casi una muy baja carga procesal y que creo que por eso fue elegido el lugar donde se instaura la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ese contexto. Otro caso es Argentina, pero Argentina no es un estado unitario como es el estado peruano, sino es un estado federativo. Es decir, tiene, igual que es México, al igual que Estados Unidos, un estado federal y tiene subcortes nacionales como federales. México tampoco tiene un tribunal constitucional, pero sucede lo mismo que en Argentina, que tiene un estado federado en donde tiene también jueces nacionales como federales. E incluso en esta última reforma judicial que ha tenido México, los miembros de la Corte Suprema y todos los jueces son jueces elegidos de elección popular, lo cual vamos a ver si funciona o no. Recién se están instalando en este año y esto también ha generado un desbalce y una sobrecarga procesal bastante alta. El resto de estados en Latinoamérica, haciendo salvedades, tiene un tribunal constitucional. Bolivia tiene un tribunal constitucional que es un tribunal que también particular, porque si bien asume las funciones de un tribunal constitucional clásico, también asume funciones un poco antropológicas de la zona, porque permite de que utilicen, por ejemplo, en los casos difíciles, métodos tradicionales precolombinos para resolver los casos. Pero tanto en Europa como en la mayoría de países latinoamericanos siguen el modelo kelseniano, tienen un tribunal constitucional y los otros son los particulares que yo he mencionado. Espero haber respondido tú. Y sobre la última pregunta, Vanessa, yo creo que el Tribunal Constitucional y el modelo kelseniano sirven y sirven bastante. Lamentablemente hay una gran sobrecarga procesal en el Tribunal Constitucional, pero es una sobrecarga que viene de bastantes años atrás, porque en una época se amparizó todo. Es decir, se estableció la posibilidad de que la justicia constitucional sea la última solución frente a la ineficiencia del Poder Judicial. Pero lo que no advertían muchos litigantes era de que para que el tribunal se pronuncie, primero tenía que entrar al Poder Judicial los casos de amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento, lo cual era que primeramente lo vean jueces a los cuales de por sí también generan desconfianza. Ya el Tribunal Constitucional ha establecido varios precedentes, varias jurisprudencias en donde establece límites para el acceso a la justicia constitucional, límites para emplear el amparo, para emplear el habeas corpus, la habeas data y cumplimiento, y que esas vayan por vías ordinarias. Creo que deberíamos ampliar los magistrados del Tribunal Constitucional a más magistrados, pero al mismo tiempo tendríamos que también exigirle al Poder Judicial que no solo el Poder Judicial, sino la Junta Nacional de Justicia, que existan, en verdad, jueces especializados en materia constitucional, que estén en diferentes juzgados especializados y no civiles que hagan de constitucional, tributarios que hagan de constitucional, corporativos que hagan constitucional, sino específicamente y especializados en constitucional, así como salas en las Cortes Superiores que vean exclusivamente temas constitucionales. Esa sería mi respuesta, Vanessa, y espero que me haya podido absolverla.
Sí, gracias, profesor. O sea, entendería que para nuestro país aún se debe mantener este modelo de tener un órgano como el Tribunal Constitucional, un organismo como el Tribunal Constitucional, ¿no? Supongo también por, en realidad, el lenguaje subyacente que existe en nuestro país, creo, y la verdad es que finalmente la poca preparación que existe en la judicatura sobre temas constitucionales, ¿no? Por eso me queda claro. Gracias, doctor. A ti, Vanessa, por la pregunta. Siguiendo con nuestra presentación, como ya hemos señalado, el Tribunal Constitucional es un elemento importantísimo, sobre todo en la experiencia en el Estado peruano, porque a lo largo de su breve historia, porque acuérdense, el Tribunal Constitucional tiene su antecedente en el Tribunal de Garantías Constitucionales, pero duró pocos años porque su elección fue tardía. Luego de ello fue defenestrado en el autogolpe de Fujimori en el 92. El nuevo Tribunal Constitucional asumió funciones recién en el 96, pero en el 97 3 de sus magistrados fueron también defenestrados y recién en el 2002 con los nuevos magistrados elegidos por el Congreso de esa época, más los 3 magistrados reincorporados por la Corte Americana de Derechos Humanos, empezaron lo que es nuestra ya historia del Tribunal Constitucional peruano. Si comparamos con diferentes países, es una historia bastante joven, bastante breve, pero que en esta historia que ha tenido el Tribunal Constitucional peruano, se ha encargado de resolver una gran cantidad de controversias como órgano de revisión de las decisiones de otros órganos constitucionales y las causas constitucionales contra particulares, lo que resulta ser una garantía en lo que respecta a su capacidad como operador jurídico. Y es que, acuérdense, no solo el Tribunal Constitucional resuelve las demandas de inconstitucionalidad, es decir, no solo resuelve el control concentrado, también resuelve procesos competenciales, de los cuales el Congreso, ustedes trabajan, que ha sido parte, muchos casos recientes, o también en última instancia ha podido resolver amparos, habeas corpus, habeas data y cumplimientos que no han podido ser revisados correctamente por el Poder Judicial en instancias previas. Entonces, sí considero que el Tribunal Constitucional es un elemento importantísimo en este modelo estatal que tenemos, un Estado constitucional de derecho. Se puede perfeccionar como todo y como también en otras realidades se ha perfeccionado el Tribunal Constitucional y sus realidades, ampliando magistrados, ampliando funciones, mejorando las que tiene, y eso es una forma de fortalecer nuestro modelo estatal, que es un modelo de Estado constitucional de derecho. El Tribunal Constitucional, cabe también advertir que tiene su reconocimiento expreso en la Constitución, en el artículo 201 de la Constitución Política, que determina que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución, es decir, es el encargado de velar por la vigencia y supremacía de la ley fundamental, la Constitución Política. Efectivamente, se resalta el concepto del Tribunal Constitucional como contralor de las arbitrariedades que puedan cometer el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el resto de órganos estatales, más aún si nos vamos específicamente a los artículos 1 de su ley orgánica como al mismo artículo en su reglamento normativo, que establece que el Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación de la Constitución y es el encargado de realizar el control de la constitucionalidad de las leyes. Es así que podemos resumir en cuanto a las competencias y atribuciones del Tribunal Constitucional lo siguiente. Primero, que es el supremo intérprete de la Constitución, según el artículo 201 de la propia norma fundamental, el artículo 1 de su ley orgánica. Su labor primigenia y fundamental y originaria histórica es declarar la inconstitucionalidad de las leyes, así como de otras normas que ostentan su mismo rango. También, en el caso peruano, y eso es muy importante porque en otras realidades no es así, el Tribunal Constitucional es el último garante de los derechos humanos en sede nacional y la última instancia para resolver procesos constitucionales dirigidos a preservar las libertades de las personas.
Por último, no menos importante, las decisiones del Tribunal Constitucional son irrevocables e inimpugnables en sede nacional, conforme lo explicamos en la clase del día martes pasado. Así entonces, el Tribunal Constitucional realiza su labor de interpretación y control constitucional a partir del conjunto de disposiciones constitucionales que tenemos y hemos expuesto ya previamente. Y como ustedes han podido advertir, no solo se encuentran en la Constitución política, sino en las normas que se encuentran en el bloque de constitucionalidad. Debemos advertir que el bloque de constitucionalidad es el conjunto de normas que desarrollan, completan y complementan la normativa de la Constitución. Y es que la Constitución, si bien es la norma suprema, es una norma suprema bastante escueta, bastante limitada en cuanto a disposiciones y bastante abstracta. Y claro, eso es correcto. Una Constitución no tiene que ser un código o varios códigos que establezca los supuestos de hecho y su aplicación en diferentes casos. No. La Constitución tiene que ser una norma abierta, abstracta, que permita luego, a través de las normas de desarrollo constitucional, poder ser más precisa, más específica y darle esa posibilidad de desarrollo constitucional al poder constituyente derivado, es decir, al Congreso y a su Parlamento. Esto es muy importante, porque muchos dicen, no, es que la Constitución no está. Claro, tal vez no está expresamente en la Constitución, pero sí está en las normas que conforman el bloque de constitucionalidad. Y puede haber inconstitucionalidades que se encuentren tanto en la Constitución política, lo que se denomina una inconstitucionalidad directa, como una inconstitucionalidad indirecta, que sea una norma o acto que contraviene las normas del bloque de constitucionalidad. Sobre el bloque de constitucionalidad al que hacemos referencia, esta hace mención a las normas constitucionales que no aparecen directamente en el texto constitucional, que, como bien ha expresado el Tribunal Constitucional, dice lo siguiente: son aquellas que se caracterizan por desarrollar y complementar los preceptos constitucionales relativos a los fines, estructura, organización y funcionamiento de los órganos y organismos constitucionales, amén de precisar detalladamente las competencias y deberes funcionales de los titulares de estos, así como los derechos, deberes, cargas públicas y garantías básicas de los ciudadanos. Como ustedes pueden apreciar, para el Tribunal Constitucional y siguiendo la doctrina que nace de Francia, se desarrolla en España, se incorpora en Latinoamérica a través de la Corte Constitucional colombiana y que luego lo incorpora este concepto del Tribunal Constitucional peruano, lo que busca el bloque de constitucionalidad es ser una herramienta interpretativa que permita extender y ampliar los contenidos de las disposiciones de la Constitución política sin desnaturalizarla. ¿Qué normas forman parte del bloque de constitucionalidad? Tenemos los tratados internacionales de derechos humanos y las interpretaciones de sus órganos supranacionales, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos y su Corte Interamericana de Derechos Humanos, las leyes orgánicas que desarrollan las funciones, competencias y atribuciones de los poderes y órganos del Estado que están reconocidos expresamente en la Constitución, la Ley de Desarrollo Constitucional y los precedentes y doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, que al ser el supremo intérprete de la Constitución, sus interpretaciones son extensiones de los contenidos de la Constitución política. Ahora bien, como ustedes ya sabrán y hemos expuesto tanto ayer como hoy día, como bien ha expuesto Luis Prado Sanchís, para que la Constitución no quede en letra muerta, su supremacía, se requieren de medios procesales encargados de defender su efectividad y de garantizar su eficacia. Estas garantías procesales son los procesos constitucionales. Los procesos constitucionales en nuestro contexto jurídico
tiene como objetivo asegurar el funcionamiento adecuado del orden constitucional y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. Esto se ve de manera más específica y esclarecedora en el artículo 2 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, en el cual a la letra dice lo siguiente: son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, reconocidos por la Constitución y los tratados de derechos humanos, así como los principios de supremacía de la Constitución y fuerza normativa. Sobre esto, el Tribunal Constitucional ha declarado lo siguiente en la sentencia requerida en el expediente 2877-2005, habeas corpus en su fundamento jurídico 5, diciendo que el diseño del proceso constitucional se orienta a la tutela de dos distintos tipos de bienes jurídicos: la eficacia de los derechos fundamentales y la constitucionalidad del derecho objetivo, toda vez que por su intermedio se demuestra la supremacía constitucional. Como bien señala el Tribunal Constitucional, dos objetivos y dos fines son los que tienen los procesos constitucionales. Por un lado, garantizar la supremacía constitucional y por otro, garantizar los derechos fundamentales. En relación con la función que hoy día vamos a trabajar, que es la del control concentrado, es también denominado este control concentrado el control constitucional de las leyes, que tiene tres funciones, siendo el profesor César Landa. Una función de valoración, que es el control constitucional de la ley, que tiene como finalidad el examen de constitucionalidad del texto legal sometido a jurisdicción constitucional en base a un canon valorativo constitucional. Es decir, lo que va a hacer el Tribunal Constitucional frente a una demanda de inconstitucionalidad contra una ley o norma de rango legal es evaluar si la norma, tanto en su procedimiento como su contenido, es contraria a la Constitución. Si así lo fuera, estamos frente a una norma inconstitucional. Luego pasamos a la función pacificadora, que es el efecto más notorio de dicho proceso de control constitucional, que se expresa en la expulsión de la norma legal del ordenamiento jurídico cuando es declarada inconstitucional. Y por último tenemos la función ordenadora, que es cuando la decisión de eliminación tiene efectos vinculantes para todos los aplicadores públicos y privados de las normas jurídicas. Y es que cuando se declara inconstitucional una norma, el Tribunal Constitucional va a establecer primero los efectos hacia adelante, que es que esta norma ya no genera ni deberes ni derechos, pero también los efectos que ha generado previamente a su declaratoria de inconstitucionalidad, cuando la norma tuvo plenos efectos jurídicos y ya había generado derechos y deberes. Ante ello, el Tribunal Constitucional tendrá que evaluar y matizar los efectos de su decisión, señalando si estos derechos y deberes se mantienen en el tiempo o si también pierden vigencia y efectividad como la norma declarada inconstitucional en su decisión. Ahora, ¿qué es la acción de inconstitucionalidad? Sobre la acción de inconstitucionalidad, podemos decir lo señalado por el Tribunal Constitucional, que dice lo siguiente: la finalidad del proceso de inconstitucionalidad es la defensa de la Constitución en su condición de ley superior. Ella ostenta el máximo nivel normativo, por cuanto es obra del poder constituyente. Reconoce los derechos fundamentales del ser humano, contiene las reglas básicas de convivencia social y política, además de crear y regular el proceso de producción de las demás normas del sistema jurídico nacional. Y esto es bastante importante, porque a través de la acción de inconstitucionalidad, lo que hace el constituyente es materializar, concretizar el control concentrado, que es un elemento fundamental en el planteamiento de Hans Kelsen para su modelo de Estado constitucional de derecho, puesto que sin este medio procesal
el Tribunal Constitucional no puede ejercer su calidad de garante de la supremacía constitucional. Cabe precisar algo muy importante y que el Tribunal Constitucional ha sido bastante claro, y es que la acción de inconstitucionalidad no puede evaluar, no puede analizar la constitucionalidad de los proyectos de ley, señalando expresamente lo siguiente. El procurador público pretende que el Tribunal Constitucional evalúe la constitucionalidad de los proyectos de ley referidos, lo que no resulta conforme con la Constitución, por cuanto ella prevé que el control abstracto de constitucionalidad es posterior o represivo y no previo preventivo. Es decir, que el Tribunal Constitucional no tiene competencia para evaluar la constitucionalidad de un proyecto de ley. Y esto es bastante importante y algo que debemos ser bastante claros. Solo puede proceder una demanda de inconstitucionalidad cuando este ya ha sido aprobado por el Congreso y ha sido publicado en el Diario Oficial Peruano. Al día siguiente, que ya tiene efectos jurídicos, luego de esa publicación, se puede presentar contra la misma una demanda de inconstitucionalidad. No antes de su publicación, no antes de su aprobación, no cuando es un proyecto de ley o cuando es predictamen o dictamen, o autógrafa inclusive. Solo procede la demanda de inconstitucionalidad cuando ya es una norma de rango de ley, una ley que tiene plenos efectos jurídicos. Ustedes dirán, pero en otras realidades sí, efectivamente. Por ejemplo, en España, el Tribunal Constitucional Español tiene, conforme manda la Constitución española, la posibilidad de evaluar, previa a la aprobación de un proyecto de ley, la constitucionalidad del proyecto, que inclusive ni siquiera es proyecto, sino es un dictamen de ley. Pero eso es porque el Tribunal Constitucional Español tiene esa competencia. En el caso peruano no la tiene. Ahora bien, justamente sobre la competencia y legitimación, podemos decir que el artículo 97 del nuevo Código Procesal Constitucional establece: la demanda de inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal Constitucional. Al respecto, el expresidente del Tribunal Constitucional, Javier Álvaro Landini, señala que la acción de inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal Constitucional y solo puede ser presentada por los órganos y sujetos antes enumerados. El autor hace referencia a los sujetos determinados en el artículo 203 de la Constitución, agregando el mismo autor que luego de este proceso, el encargado de realizar el control de la constitucionalidad de las leyes es el Tribunal Constitucional, siendo este control de constitucionalidad de las leyes el examen de la adecuación de las normas a la Constitución, y su objeto es la de expulsar del ordenamiento jurídico cualquier norma que resulte incompatible con la Constitución. De igual manera, la segunda parte del artículo 97 del nuevo Código Procesal Constitucional establece: solo puede ser presentada por los órganos y sujetos indicados en el artículo 203 de la Constitución. ¿Qué dice este artículo 203 de la Constitución? ¿Quiénes pueden presentar la demanda de inconstitucionalidad? El presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el 25% del número legal de congresistas, 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por jurados nacionales de elecciones. Si la norma es una ordenanza municipal, está facultada para impugnarla el 1% de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente señalado, los presidentes de región con el acuerdo de Consejo de Coordinación Regional o los alcaldes provinciales con acuerdo de su consejo en materias de su competencia, los colegios profesionales en materia de su especialidad. Como ustedes pueden apreciar, el constituyente ha establecido una lista cerrada de legitimados activos, es decir, de personas que tienen la legitimidad para presentar demandas.
de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. No tenemos una legitimidad amplia, abierta, para presentar este tipo de demandas. Como ustedes pueden apreciar, o son altos funcionarios quienes pueden presentar estas demandas, o son más de 5.000 ciudadanos, o los colegios profesionales, estableciendo unos requisitos bastante altos para que no cualquiera pueda presentar esta demanda. ¿Y por qué? ¿Por qué se establece que no cualquiera puede presentar una demanda de inconstitucionalidad? Porque se considera que las normas, sobre todo las normas legales, tienen lo que se denomina la presunción de constitucionalidad, porque A, por un lado, es resultado de la voluntad de la representación popular, que es el Congreso de la República, y B, porque ha pasado por diferentes etapas de evaluación, es decir, las comisiones ordinarias, el Pleno del Congreso, el Poder Ejecutivo, si no lo ha observado, si la observa, y obviamente esos límites se entienden que ha pasado por diferentes filtros que han podido garantizar en su momento esta calidad normativa, es decir, que esta norma se encuentre enmarcada en la Constitución. Cabe señalar que no siempre es así, porque muchas normas son aprobadas por insistencias, sin acatar, sin advertir las observaciones de vicios de inconstitucionalidad que advierte el Poder Ejecutivo cuando las observa. En relación con la representación procesal legal, eso se encuentra en el artículo 98 del nuevo Código Procesal Constitucional, que dice lo siguiente: para interponer una demanda de inconstitucionalidad, el presidente de la República requiere del voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Concedida la aprobación, designa a uno de sus ministros para que presente la demanda de inconstitucionalidad y lo represente en el proceso. El ministro designado puede delegar su representación en un procurador público. El presidente del Poder Judicial o el fiscal de la Nación interpone en la demanda con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente. El defensor del pueblo interpone directamente la demanda. Los congresistas actúan en el proceso mediante apoderado nombrado para el efecto. Los ciudadanos referidos en el inciso 6 del artículo 203 de la Constitución deben actuar con patrocinio del letrado y conferir su representación a uno solo de ellos. Los gobernadores regionales, con acuerdo del Consejo Regional, o los alcaldes provinciales, con acuerdo de su consejo, actúan en el proceso por sí o mediante apoderado y con patrocinio del letrado. Para interponer la demanda, previo acuerdo de su junta directiva, los colegios profesionales deben actuar con el patrocinio de abogado y conferir representación a su decano. El órgano demandado se apersona en el proceso y formula obligatoriamente su alegato en defensa de la norma impugnada por medio de apoderado nombrado especialmente para el efecto. Sobre la prescripción. Esto se encuentra en el artículo 99 del nuevo Código Procesal Constitucional. Y dice: la demanda de inconstitucionalidad de una norma debe interponerse dentro del plazo de 6 años contados a partir del día siguiente de su publicación, salvo el caso de tratados en el plazo de 6 meses. Venció los plazos indicados, prescribe la pretensión sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51 y por el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución. Acá hay 3 elementos muy importantes que debemos apreciar en este artículo 99 y presten atención. Primero, establece 2 tipos de plazo. Para las normas de rango de ley, son 6 años contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Peruano para que pueda prescribir la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad. Elemento número 1. Elemento número 2. Establece un plazo distinto para los tratados internacionales, en donde el plazo corre a los 6 meses. Luego vamos a explicar
desde cuándo empieza a operar este cómputo del plazo para tratados. Pero un tercer elemento, y no menos importante, el legislador en este caso estableció que, muy bien, ¿qué pasa si vencen los plazos de prescripción? Esto no significa que la norma se ratifique automáticamente su constitucionalidad. No, la norma puede ser inconstitucional. Lo malo es de que nadie presentó la demanda. Entonces, ¿qué hace el legislador? Exhorta, ustedes pueden ver, que sea el juez del Poder Judicial que aplique el control difuso. Por eso hace referencia al artículo 51, que como hemos visto, reconoce el principio de supremacía constitucional y establece el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución, que reconoce el poder deber de los jueces de aplicar el control difuso. Entonces, si bien se puedan estar prescribiendo los plazos para interponer la demanda contra normas de rango legal, que ya haya prescrito esos plazos no significa que su constitucionalidad de la norma se haya visto ratificada, sino que lamentablemente no hubo nadie quien presentara la demanda respectiva. Por ello, apertura que luego de que prescriban los plazos se siga operando el control difuso y que sean los jueces del Poder Judicial quienes se encarguen de defender la supremacía constitucional a través de esta figura jurídica anglosajona del control difuso. Sobre justamente uno de los elementos de este artículo 99, que es en qué momento empieza a operar el plazo o a correrse el plazo de 6 meses para que prescriba la acción contra los tratados internacionales. Sobre esto el tribunal, ¿qué ha dicho? Ha dicho, en tal virtud, el plazo para la interposición de una demanda de constitucionalidad contra un tratado se inicia a partir de la entrada en vigor de dicho instrumento internacional. ¿Y por qué el tribunal dice eso? Porque para muchos tratados, dependiendo de cada tratado, porque cada tratado lo establece, cuando entre en vigor, puede ser desde que se presenta el instrumento en mesa de partes, o desde que se pasa la comunicación, o desde que hay una cantidad específica de estados que lo suscriban y ratifican el tratado. Es decir, como hay una amplia posibilidad y variables para que un tratado entre en vigor y no todos son uniformes, lo que dice el Tribunal Constitucional que los 6 meses para que el plazo corra va a empezar cuando ya el tratado entre en vigor, no cuando se suscriba o ratifique el mismo. Demanda y anexos. Esto se encuentra en el artículo 100 y 101 del nuevo Código Procesal Constitucional, que dice lo siguiente. Artículo 100, demanda. La demanda escrita contendrá cuando menos los siguientes datos y anexos. 1. La identidad de los órganos o personas que interponen la demanda y su domicilio legal y procesal. 2. La indicación de la norma que se impugna en forma precisa. 3. Los fundamentos en que sustenta la pretensión. 4. La relación numerada de los documentos que se acompañan. 5. La designación del apoderado si lo hubiere. 6. Copia simple de la norma objeto de la demanda, precisándose el día, el mes y el año de su publicación. Artículo 101. Anexos de la demanda. A la demanda se acompaña en su caso 1. Certificación del acuerdo adoptado en Consejo de Ministros cuando el demandante sea el presidente de la República. 2. Certificación de las firmas correspondientes por el oficial mayor del Congreso, que los actores son el 25% del número legal de congresistas. 3. Certificación por el Jurado Nacional de Elecciones en los formatos que proporciona el tribunal y según el caso, si los actores son 5.000 ciudadanos o el 1% de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, conforme al artículo 203, inciso 6 de la Constitución. 4. Certificación del acuerdo adoptado en la Junta Directiva del respectivo colegio profesional. O 5. Certificación del acuerdo adoptado en el Consejo de Coordinación Regional o el Consejo Provincial, cuando el actor sea gobernador de región o alcalde provincial respectivamente. Estos requisitos que se encuentran en el artículo 100 y 101
del nuevo Código Procesal Constitucional deben de cumplirse a rajatabla, deben que cumplirse de manera sucinta, porque si no, de lo contrario, lo que hará el Tribunal Constitucional será declarar la inadmisibilidad de la demanda. Que, como ustedes pueden apreciar, son temas estrictamente formales. Sobre ello, el tribunal ha advertido lo siguiente, sobre todo cuando se exige en la demanda que se expliquen los fundamentos en que se sustenta la pretensión, que es el inciso 3 del artículo 100 del nuevo Código Procesal Constitucional. Y es que el tribunal dice lo siguiente: cuando se solicita a este tribunal que declare la inconstitucionalidad de una norma por rango de ley, que tal impugnación se sustente en criterios de validez material, es preciso no solo que se identifiquen las disposiciones o preceptos de dicha fuente, sino además que se identifique la norma constitucional lesionada por cada uno de dichos dispositivos, detallándose los argumentos jurídicos constitucionales por lo que a su juicio debería declararse su invalidez. Es decir, lo que el Tribunal Constitucional establece como una exigencia para que el tribunal admita y pueda pronunciarse en relación a la demanda es de que se cumplan lo exigido tanto en el inciso 2 e inciso 3 del artículo 100 del nuevo Código Procesal Constitucional que hemos ya expuesto. Artículo 102. Admisibilidad. Calificación de la demanda. Interpuesta la demanda, el tribunal la califica dentro de un plazo que no puede exceder de 10 días. Su inadmisibilidad es acordada con el voto conforme de 4 magistrados. El tribunal resuelve la inadmisibilidad de la demanda si ocurre alguno de los siguientes supuestos. 1. Que en la demanda se hubiera omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 100. Que no se acompañen. 2. Que no se acompañen los anexos que se refiere al artículo 101. El tribunal concederá un plazo no mayor de 5 días si el requisito omitido es susceptible de ser subsanado. Si venció el plazo no se subsana el defecto de inadmisibilidad, el tribunal, en resolución debidamente motivada e inimpugnable, declara la improcedencia de la demanda y la conclusión del proceso. Entonces, como ya lo habíamos advertido, el artículo 100 y el artículo 101 son fundamentales para que la demanda de inconstitucionalidad no se caiga, no se declare improcedente. Porque claro, si bien el tribunal dice, muy bien, de lo revisado, de lo que tú me entregas, voy a declarar inadmisible si no cumples con todos los requisitos, pero si ustedes pueden apreciar, el plazo que te da no es más de 5 días. Inclusive puede ser menos, puede ser 2, 3. Y en 2 y en 3 días, o inclusive 5, que es el máximo que te permite el artículo 102 del nuevo Código Procesal Constitucional, tal vez no puedes conseguir toda la documentación y enviarla a tiempo. Por ello es muy importante que antes de presentar la demanda de inconstitucionalidad se revise el cumplimiento exhaustivo de estos elementos. Porque si no, de lo contrario, como ya hemos mencionado, se declara inadmisible y posteriormente, si no se cumple con levantarle las observaciones dadas por el Tribunal Constitucional, se declarará improcedente la demanda y esta decisión es inimpugnable y el proceso se archivará. Artículo 103. Improcedencia. Improcedencia eliminar de la demanda. El tribunal declarará improcedente la demanda con el voto conforme de 4 magistrados cuando concurre alguno de los siguientes supuestos. 1. Cuando el tribunal hubiera desestimado una demanda de inconstitucionalidad sustancialmente igual o cuando, en cuanto al fondo. O 2. Cuando el tribunal carezca de competencia para conocer la norma impugnada. En estos casos, el tribunal, en resolución debidamente motivada e inimpugnable, declara la improcedencia de la demanda. Esto es muy importante. ¿Por qué? A ver, se declara improcedente la demanda, además de no haber cumplido con los temas de forma que te exige el artículo 100 y 101 por 2 motivos adicionales. Primero, se has presentado una demanda de inconstitucionalidad contra una norma que ya el Tribunal Constitucional en otra sentencia, en otra demanda de inconstitucionalidad,
ya se pronunció ratificándose en la constitucionalidad de la norma. Es decir, el tribunal va a decir, y lo va a expresar en la sentencia, oye, yo no voy a pronunciarme sobre algo que ya me pronuncié. No voy a volver a evaluar si una norma es constitucional o no cuando ya dije que lo es. Sobre esto, tengan muchas precisiones. Si bien dice que el tribunal va a declarar improcedente si la demanda de inconstitucionalidad se presenta contra una norma que ya el tribunal ha ratificado su constitucionalidad, siempre y cuando sean por los mismos artículos. Por ejemplo, pongamos, yo presento una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 100, pero los artículos 1 al 10. Y el tribunal dijo que esos artículos del 1 al 10 son constitucionales. Pero luego yo puedo presentar una demanda contra la misma norma, pero que sean ya no del artículo 1 al 10, sino del 11 al 20. Ahí, si bien es una norma y ya el tribunal ratificó su constitucionalidad, solo fue su ratificación respecto de los primeros 10 artículos. De los 10 siguientes, aún no hubo pronunciamiento. Sobre eso sí se podría presentar una nueva demanda. Y otro tema importante que establece el artículo 103. Cuando dice el tribunal que va a declarar improcedente cuando el tribunal carezca de competencia para conocer la norma impugnada, han habido, y eso sí lo explico cuando yo también doy conferencias para los procuradores, casos en donde ha habido procuradores de gobiernos regionales y locales que han presentado demandas de inconstitucionalidad contra normas reglamentarias, contra normas infralegales. Y el tribunal les ha dicho, oye, yo no soy competente para el control constitucional de normas infralegales. Solo soy el encargado de revisar la constitucionalidad de normas legales. Las infraconstitucionales se resuelven en el Poder Judicial a través del proceso de acción popular, que está en la Constitución y que está en el nuevo Código Procesal Constitucional debidamente regulado. Eso también es importante tener en cuenta. Efectos de la admisión e impulso de oficio. Artículo 104 del nuevo Código Procesal Constitucional. Efecto de la admisión e impulso de oficio. Al emitir la demanda en atención al interés público de la pretensión discutida, el Tribunal Constitucional impulsará el proceso de oficio con presidencia de la actividad o interés de las partes. El proceso solo termina por sentencia. Acá hay 3 elementos importantes, 3 muy importantes. Primero, que se admite la demanda y ya el Tribunal Constitucional, como su objetivo, su finalidad, su razón de ser es el ser el supremo garante de la supremacía constitucional, no necesita que las partes impulsen el proceso. De por sí, por su propia finalidad y por su calidad de supremo garante de la Constitución, de mutuo propio, de oficio, va a realizar todos los actos procesales necesarios para resolver en el menor tiempo posible la demanda de inconstitucionalidad, de analizar si la demanda carece o no de sustento, si la norma es o no contraria a la Constitución. ¿Por qué? Por su carácter de supremo intérprete y su carácter de defensor de la supremacía constitucional. Eso es lo primero. Lo segundo, que podemos advertir de que, pongamos, ¿qué pasa si 25% de los congresistas presentan una demanda de inconstitucionalidad? Se presenta la demanda o lamentablemente acabó el periodo congresal y entra un nuevo Congreso y el Congreso dice, ¿sabe qué? Este tema ya no me interesa. Bueno, ya se presentó la demanda. Con ya presentada la demanda, no importa si las partes se cambian, es decir, se modifica, como en este caso, la cantidad de congresistas, o los mismos congresistas que presentaron la demanda y ya no lo son, o quien presentó la demanda ya no es el fiscal de la nación, o ya no es presidente de la República. Ya con la demanda interpuesta, ya las partes como que ya no tienen nada que hacer y lo importante es el mismo Tribunal Constitucional que se tiene que encargar de valorar y evaluar la constitucionalidad de la norma. Y por último, como bien dice el Tribunal Constitucional, el proceso solo termina por sentencia. Aquí no hay el tema de, me desisto de la pretensión o
ya no quiero saber nada del tema, o ya no están los funcionarios que antes estaban, que presentaron la demanda. No, ya no existe eso. Se presenta la demanda y hasta que no el Tribunal Constitucional resuelva con la misma, no resuelva la demanda misma, este caso no termina. Y esto es muy importante, porque si ustedes advierten otros tipos de procesos, si por ejemplo fallece el demandante y no hay una sucesión intestada, no, si el proceso o se cae, o en el proceso penal, si el denunciado muere, bueno, ya murió el denunciado, entonces la investigación también cae y el proceso penal cae. No, en este caso no importa. El proceso, la demanda de inconstitucionalidad solo termina cuando el tribunal resuelve. Tramitación. Esto está en el artículo 105 del nuevo Código Procesal Constitucional y dispone: el auto admisorio concede a la parte demandada el plazo de 30 días útiles para contestar la demanda. El tribunal emplaza con la demanda 1 al Congreso o a la Comisión Permanente en caso de que el Congreso no se encuentre en funciones y trata de leyes y reglamento del Congreso. 2. Al Poder Ejecutivo, si la norma impugnada es un decreto legislativo o decreto de urgencia. 3. Al Congreso o a la Comisión Permanente y al Poder Ejecutivo si se trata de tratados internacionales. 4. A los órganos correspondientes si la norma impugnada es de carácter regional o municipal. Con su contestación o vencido el plazo, sin que ella ocurra, el tribunal tendrá por contestada la demanda o declarará la rebeldía del emplazado, respectivamente. En la misma resolución, el tribunal señala fecha para la vista de la causa dentro de los 10 días útiles siguientes. Las partes pueden solicitar que sus abogados informen oralmente. ¿Qué establece el artículo 105? Aparte de establecer cómo el tribunal va y en el plazo que va el tribunal a emplazar a los demandados, lo que establece el legislador en este artículo 105 es quiénes son los legitimados pasivos, es decir, quiénes son los únicos que pueden ser demandados en una demanda de inconstitucionalidad. Y esto es muy importante, porque de esta forma ustedes pueden conocer cuáles son los únicos órganos que pueden ser demandados por las normas que emiten, es decir, normas de rango legal. Otros órganos estatales no pueden ser demandados, y si no pueden ser demandados es porque no tienen la capacidad jurídica de poder emitir normas de jerarquía legal. Por eso solo tenemos al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo como gobierno nacional, a los gobiernos regionales y gobiernos locales, a nadie más. Y también algo importante que es el artículo 105, es de que estas entidades públicas, como entidades públicas, responderán a través de su procurador y si no contestan la demanda a través de ellos, se declarará la rebeldía del emplazado y esto no imposibilita o no detiene el proceso, sino que empieza a correr los plazos para que el tribunal se pronuncie. Una figura importante que se incorpora con el nuevo Código Procesal Constitucional y que no existía en el anterior código es el control constitucional de normas derogadas. Esto se encuentra en el artículo 106 de dicho Código Procesal que dice: si durante la tramitación del proceso de inconstitucionalidad las normas impugnadas fueran derogadas, el Tribunal Constitucional continuará con la tramitación del proceso en la medida en que éstas continúen siendo aplicables a los hechos, situaciones o relaciones producidas durante su vigencia. El pronunciamiento que emite el tribunal no puede extenderse a las normas que sustituyeron a las cuestionadas en la demanda, salvo que sean sustancialmente idénticas a ellas. El artículo 106 del nuevo Código Procesal Constitucional establece la figura del control constitucional de normas derogadas, normas que ya no tienen vigencia, que ya no se encuentran en el ordenamiento jurídico. Y esta es una figura que antes no se encontraba regulada en el Código Procesal Constitucional, pero que era necesaria para evitar que
muchas normas repitieran los vicios de inconstitucionalidad que normas anteriores habían cometido. Esta precisión permite que el Tribunal Constitucional se pronuncie por estas razones. Primero, para que resuelva respecto a consecuencias jurídicas que generó la norma derogada que pueden ser inconstitucionales, para que el Congreso de la República no emita una nueva norma con los mismos o similares contenidos de la norma derogada que puede ser inconstitucional. Artículo 107. Plazo para dictar sentencia. El tribunal dicta sentencia dentro de los 30 días posteriores de producida la vista de la causa. La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma requiere de 5 votos conformes. De no alcanzarse esta mayoría calificada en favor de la inconstitucionalidad de la norma demandada, el Tribunal Constitucional dictará sentencia declarando infundada la demanda de inconstitucionalidad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se exige que existan 5 votos conformes para declarar inconstitucional una norma de rango legal o jerarquía legal. Es decir, una mayoría calificada, 5 de 7 magistrados. ¿Por qué es importante y por qué se exige 5 de 7 y no 4 de 7? Porque si tú quieres declarar una norma de rango legal que ha tenido efectos jurídicos, ya sea a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, que ha generado deberes y derechos durante el tiempo que estuvo vigente, tienes que estar muy seguro de que vas a declarar esa norma inconstitucional, porque también vas a tener que evaluar posteriormente de su declaratoria de inconstitucionalidad qué va a pasar con esos derechos y deberes que se generaron en el tiempo. Como ustedes habrán de recordar cuando vimos sobre las funciones que tiene el control constitucional que señalaba César Landa, existía no solo la función valoración y la función pacificadora, sino también la función ordenadora que exige que el Tribunal Constitucional evalúe siempre que declare inconstitucional una norma de rango legal, los efectos jurídicos que va a tener y la repercusión que va a tener sobre los derechos y deberes que generó esta norma mientras estuvo vigente. Efectos de la sentencia y cosa juzgada. Los efectos de una sentencia que declara inconstitucional una norma legal se encuentran establecidos en los artículos 80 y 81 del nuevo Código Procesal Constitucional. Sobre estos dos articulados, el tribunal en su momento dijo lo siguiente: las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una norma legal tienen efectos de A, fuerza de ley, B, cosa juzgada, C, aplicación vinculante a los poderes públicos. El tribunal agrega lo siguiente: estableciendo que la sentencia que declara fundado el proceso de inconstitucionalidad tiene alcance general y calidad de cosa juzgada, por lo que vincula a todos los poderes públicos, produciendo efectos desde el día siguiente de su publicación. Entonces, una sentencia que declara inconstitucional una norma tiene los mismos efectos que una norma legal. Es decir, vincula a todos los poderes públicos y a los privados. Tiene la calidad de cosa juzgada, porque sobre la misma ya no puedes impugnarlo, ya no se puede revertir lo dicho por el Tribunal Constitucional. Y por último, tiene fuerza de ley, porque así como hubo fuerza de ley para los efectos jurídicos y que tuvo la norma, también para la sentencia que la deroga, que la invalida, que la erradica el ordenamiento jurídico, va a tener la misma fuerza de ley. Estas tres características son las características que tienen los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional. Medidas cautelares. Los artículos 93 y 110 del nuevo Código Procesal Constitucional establecen que proceden medidas cautelares en los procesos de acción popular y competencial. Pero, como ustedes saben, en la demanda de inconstitucionalidad no existen medidas cautelares. En la demanda de inconstitucionalidad
no existen medidas cautelares. ¿Y por qué sucede eso? Porque se entiende que existe una presunción de constitucionalidad de la norma y que en base a ese principio de constitucionalidad y preservación de la norma se evita que el Tribunal Constitucional pueda adelantar su opinión sobre la misma y generar también un quebrantamiento del principio de seguridad jurídica. Muy bien, esto sería sobre este tema y pasemos a las preguntas que quería dejarles unos minutos para que la puedan evaluar y luego poder responder en los últimos 10 que tenemos. Abel, antes de entrar a las preguntas, por favor, Walter, antes de entrar a las preguntas, Abel, por favor, dígame. Abel, ¿dónde está? Prende tu micrófono y haz la pregunta. Creo que se desconectó. No, Abel Sabarian, por favor. No te escuchamos. Tienes el micrófono prendido, pero no se te escucha. Si deseas, haz la pregunta hazlo por el chat y te respondemos por ahí. Mientras Abel hace su pregunta por el chat, ¿alguien más quiere participar? Por favor, participen. Aprovechemos estos minutos para escuchar la participación de ustedes. ¿Dudas, comentarios? Sí, Enrique, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches. Un comentario. Usted ha mencionado bastante sobre el control difuso, relacionándolo con el accionar o el proceder del Tribunal Constitucional, pero también el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución hace referencia también, ¿no?, que los jueces podrían... Ojo, yo estoy diciendo que el Tribunal Constitucional tiene el control concentrado, que se materializa a través de la acción de inconstitucionalidad, y que es el control difuso el que se encuentra a cargo de los jueces del Poder Judicial. Sí, así es. Sí, claro. Es que nosotros tenemos, como dice el profesor... Sí, es que nosotros tenemos en nuestro derecho procesal constitucional lo que denomina el profesor Domingo García Belaúnde un control constitucional dual. ¿Por qué dual? Porque a diferencia de otras realidades jurídicas, tenemos tanto el control difuso, que es el modelo anglosajón, como el modelo europeo continental kelseniano del control concentrado, ambos en un mismo ordenamiento jurídico, en una misma estructura estatal. Por lo tanto, tenemos tanto al Tribunal Constitucional realizando el control concentrado, como a los jueces del Poder Judicial teniendo el poder de ver del control difuso. Y que en ambos no compiten, sino tratan de complementarse en la defensa de la supremacía constitucional. Sí, ya lo entendí. Sí, solamente quería complementar eso a lo que usted ya nos ha expuesto amplia y detalladamente, y que de alguna manera esto también del control difuso por parte de los jueces, contemplado en el segundo párrafo del artículo 138, también ya está dando espacio a un fenómeno que se está dando, ¿no?, con el nuevo neoconstitucionalismo, ¿no? Pero ya es otra historia, es otro tema, ¿no? No, gracias. Claro, lo que permite el control difuso es de que, y es más, el legislador lo pone como una garantía para que, por ejemplo, como hemos visto, cuando se les pase el plazo a los encargados de presentar demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal y tratados, porque se puede pasar el plazo, como sucede a veces, no se ponen de acuerdo porque nadie lo quiere hacer, etcétera, sea el juez quien tenga la última posibilidad, el último encargo de defensa de la Constitución con el control difuso. Que el juez, aplicando el control difuso, defienda la supremacía constitucional cuando los encargados de defenderla a través de las demandas no lo hayan hecho. Listo, muchas gracias. A ti, Enrique. Edith, por favor. Profesor, sí, en modo de resumen, quizás para que me diga si es que me equivoco, cómo lo entendí, el control difuso y concentrado, y que el control difuso está a cargo de los jueces. En Perú se aplica un mixto, ¿no?, difuso y concentrado, ¿no?, que es diferente de Estados Unidos, que dice que se aplica modelo difuso, que está a cargo de los jueces, y europeos, concentrado, que está a cargo del tribunal, ¿no? En el Perú es difuso, que está a cargo de los jueces, que se aplica, que los jueces pueden inaplicar una norma cuando lo consideran inconstitucional y tiene efecto únicamente en ese caso específico que está desarrollando, ¿no? Y el control concentrado entiendo que está a cargo del Tribunal Constitucional, que aplica el Tribunal Constitucional, y una vez declarado mediante sentencia inconstitucional una norma, tiene efecto a nivel nacional, ¿no? Sí, a ver.
yo también te ayudo con unas ideas que le puedo ayudar también a tus compañeros, advirtiendo que tu resumen es perfecto. ¿En qué sentido? Primero, que tanto el control difuso como el control concentrado tienen como objetivo lo mismo, defender la supremacía constitucional. Tanto los jueces como el Tribunal Constitucional tienen el encargo del constituyente de defender su obra, de defender la supremacía constitucional de su obra. Ese es como objetivo, ambos coinciden. Luego, en el caso del control difuso es de uso exclusivo de los jueces, del Poder Judicial, y el control concentrado es exclusivo del Tribunal Constitucional. En el caso del control difuso, solo puedes inaplicar la norma, más no derogarla. En el caso del control concentrado, sí la derogas y por lo tanto la erradicas del ordenamiento jurídico y nadie más la puede utilizar, nadie más la puede aplicar. Y por último, y no menos importante, en el caso del control difuso, acuérdense ustedes que como manda la ley orgánica del Poder Judicial, como manda también en diferentes normas internas del Poder Judicial, que cuando se hace el control difuso pasa a revisión del control difuso de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el control difuso se encuentra y sí tiene que estar ratificado por la Corte Suprema de Justicia, en específico la Sala Constitucional y Social. En el caso del Tribunal Constitucional con el control concentrado, es en instancia única y definitiva. Eso sería esos agregados, estimada Edith. Sí, gracias, profesor. Un comentario pequeñito. El Claro que control sí. difuso cuando se aplica específicamente para un caso específico, de cierta forma, ¿cree que podría traer una inestabilidad bueno, a la aplicación de esa norma que se declara inconstitucional para un caso específico? No, porque por ejemplo, mira, yo te doy el ejemplo de Ana Estrada. El caso Ana Estrada es un caso de control difuso. Se solicitó inaplicar la norma penal respecto a la eutanasia. Va a la Corte Suprema en revisión. La Corte Suprema confirma, se admite la eutanasia a Ana Estrada, se le aplica la misma, y luego una segunda persona, inclusive una tercera, quisieron utilizar el caso Ana Estrada como un precedente. ¿Y qué dijo el Poder Judicial? Por si acaso, el control difuso es solo para el caso concreto, no deroga una norma ni crea derecho. Gracias, profesor, muy interesante. Saturnino, dígame. Sí, buenas noches, doctor. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Ahí. Sí, doctor. No, a veces quiero tener un poco de conocimiento entre la norma jurídica y la Constitución. ¿Qué diferencia hay, no? Porque no se veo que la norma estudia el conjunto o conducta de la persona humana, la norma y la Constitución. Y yo sé que es ley de ley, ¿no? La norma más fundamental del Estado, algo, ¿no? No sé, algo más conocimiento usted, doctor. A ver si más conocimiento me empoca. A ver, sobre la Constitución, para empezar, es una norma que nace del Poder Constituyente y como tal es una norma fundacional porque funda un Estado. El Estado peruano, como está concebido, es distinto a lo que estaba concebido en la Constitución de 1993, actualmente, como está concebido o estuvo concebido con la Constitución de 1979, porque cada Constitución establece un modelo de Estado, una cierta cantidad de derechos y libertades y sus garantías. Y ustedes pueden comparar y son dos tipos de normas que fundan dos modelos de Estado diferentes, sobre todo en la parte económica. Y a diferencia de las leyes no tienen esa capacidad de fundar un Estado y tampoco nacen del poder constituyente, sino nacen de los poderes constituidos. Es decir, de poderes y de órganos que nacen a partir de la Constitución. En el caso de la Constitución, como norma suprema, es la norma de normas, la norma origen o base de todas las normas, porque a partir de la Constitución se establece quiénes son los órganos encargados de emitir normas, de rango legal, de rango reglamentario, su tipo de normativa, su procedimiento, sus contenidos, etc. Las leyes las emiten
estos órganos que tienen esa competencia, esa atribución a partir de la Constitución y que no pueden ir más allá de esa competencia. La Constitución es una norma abierta porque está llena de principios, valores, derechos y libertades que pueden ser interpretables, pero también tiene normas cerradas en cuanto a las competencias, atribuciones de los órganos y poderes del Estado. La ley es solo para temas específicos que se regulan o regulan algo que la Constitución le permite o autoriza. Gracias, doctor. A ti. Sobre las preguntas, Abel, justo, a ver. Abel dice, doctor, ¿qué opinión le merece las reiteradas modificaciones parciales de la Constitución por el Congreso en el sentido de que se estaría vulnerando la rigidez constitucional? La percepción de uso como herramienta de poder político cuando puede seguir representando a la nación es constantemente modificada. ¿Cuál es el rol del Tribunal Constitucional si cabría la posibilidad de establecer límites sustantivos? Efectivamente, Abel, el Tribunal Constitucional ya estableció límites. Cuando el Tribunal Constitucional le tocó interpretar el artículo 206 de la Constitución, el artículo que hace referencia a la reforma constitucional, que como ustedes pueden ver, es una norma muy escueta, muy breve, y no dice mucho. El tribunal le tocó interpretar y ampliar sus contenidos, estableciendo lo primero, que si bien en el artículo 206 no se dice si se puede modificar parcial o totalmente la Constitución, el tribunal dice que ese artículo 206 debe entenderse que solo se puede hacer reformas parciales, primer elemento. Y segundo elemento que establece el Tribunal Constitucional es de que no se puede hacer reformas constitucionales o modificaciones a la Constitución que atenten con la esencia de la propia Constitución. Y el tribunal dice cuáles son esos límites sustanciales o el que tú mencionas o límites en sus contenidos. Primero, que no puedes reducir derechos, pero sí puedes ampliarlos. No puedes reducir garantías constitucionales, pero sí puedes ampliarlas o perfeccionarlas. No puedes modificar la estructura básica del Estado. No puedes modificar los regímenes políticos, económicos y demás. No puedes desnaturalizar la estructura estatal conforme está establecida. Es decir, no puedes eliminar los órganos y poderes del Estado que la Constitución reconoce. En el caso, por ejemplo, tú dirás, pero profesor, se ha modificado el Congreso. Ya no va a ser un Congreso unicameral, sino bicameral. Sí, pero lo que te dice la Constitución es, va a haber un Congreso con estas funciones, con estas atribuciones, con estas competencias. Lo que ha hecho el Congreso es, muy bien, yo voy a repartir el Congreso en dos oficinas, en una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, y las funciones que el constituyente ya estableció en su momento, las voy a dividir en cada una de estas oficinas. Por lo tanto, no desnaturalizo la estructura estatal porque sigue habiendo un Congreso, solo que este Congreso y sus funciones que ya el constituyente estableció va a estar repartida en dos oficinas y estas oficinas van a repartirse esas funciones. Espero haber respondido tu pregunta, Abel. Muy bien, habiendo culminado con ello, por favor, Walter, ya estamos por encima del tiempo que nos da la clase, pues son 8:32. Expliquemos brevemente la evaluación, el primer trabajo grupal, por favor. Nuevamente lo que explicamos el día martes, para que los nuevos o los que vinieron el día martes tengan este recordaris y cualquier duda la podamos resolver. Por favor, Walter. Sí, doctor. Estoy compartiendo mi pantalla. No sé si se puede ver. Ya, perfecto, doctor. Entonces, el primer trabajo que me tienen que entregar, que va a ser grupal, vence el 19 de julio, este sábado, y el trabajo consiste en realizar, a partir de la lectura que le hemos ofrecido sobre la lectura del doctor Domingo García Belaunde, realizar un análisis de aquellos argumentos que usa el autor para, a partir de ello, poder crear, implementar su infografía, esquemáticas, esquemas de información donde pueden usar los datos que el autor nos brinda, o también pueden recurrir en base a los argumentos, si están, por ejemplo, a favor o en contra de los argumentos que usa el autor, citar a otros autores también
y poder complementar sus trabajos, ¿no? Este trabajo no puede excederse de 10 páginas y bueno, la fecha de presentación es hasta este sábado, 19 de julio. Los grupos también ya están conformados. Les enviamos una lista después de la clase del martes por el grupo de WhatsApp para que se puedan contactar. Espero que ya todos hayan podido conocer a los demás integrantes de sus grupos y bueno, ya hayan podido contactarse. Y bueno, básicamente es eso, doctor. No sé si alguien tiene alguna duda. Muy bien, espero que alumnos, una duda o comentarios. Doctor, buenas noches. Sí, a ver, Quería saber hasta qué hora se presenta el trabajo, el sábado. por favor, a ver, especificamos eso. Sí, hasta las 11:59 de la noche. Sábado Gracias. 19 hasta las 11:59. Muchas gracias, Walter. ¿Alguien más? ¿Dudas? Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Escuchan? Sí, lo Una escuchamos. pregunta, profesor, sobre las garantías constitucionales que usted ha hablado. ¿Qué garantías constitucionales lleva el poder concentrado y el poder difuso? No, a ver, no son poderes, son controles. Ambos son controles Control difuso, perdón. constitucionales. Claro. El perdón. control constitucional difuso, control constitucional concentrado. Y cuando hablamos de garantías constitucionales, hacemos referencia a los procesos constitucionales. Y la acción de inconstitucionalidad es una forma en que se materializa el control concentrado, mientras que el control difuso es una potestad deber que tienen los jueces del Poder Judicial de aplicarlo en cualquier momento, en todos sus casos. Perfecto, doctor. Gracias, Oscar. Muy bien, doctora Delia, doctor Víctor, hemos concluido la clase el día de hoy, un poquito más de lo esperado, pero lo bueno es que hemos cumplido con resolver todas las dudas a los alumnos y alumnas. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, entonces nos vemos. Por favor, hagan el trabajo grupal, es su primera evaluación. Cualquier duda, aprovechen que tenemos el grupo WhatsApp con Walter, o si no, también a través de mis redes sociales. Cualquier duda que tengan, ahí estamos. Buen fin de semana, nos vemos.